Pues buenos días y bienvenidos a todos a la sesión de hoy de la plataforma de diagnóstico por imagen. Hoy tenemos un ponente de estos que cumplen el tópico de que no necesita presentación, es José Luis del Cura, que nos va a hablar del uso del contraste en la ecografía intervencionista en el hígado. Por favor, adelante, José Luis. Muy bien, gracias, Víctor. Bueno, yo voy a hablar. A ver, un segundo. Voy a intentar compartir pantalla, a ver si lo consigo. Ahí está. Perfecto. Ahora está. Bueno, yo voy a hablar de un tema. Esto es una charla que he dado. A ver si consigo que. Ahora ya está. Es una charla que en principio he dado justo en el último curso de la SEUS, yo creo que fue hace 1 o 2 años, yo creo que el año pasado y tal, y luego se hace un par de años, y luego también he dado también en el curso algo parecido, no es exactamente la misma, algo parecido al último congreso. Aprovecho para hacer un poco de propaganda del próximo curso que tenemos de la SEUS, precisamente de que está destinado a ecografía intervencionista en Valencia. Un buen curso, no es porque el programa lo haya diseñado yo, pero la verdad es que tiene unos ponentes excelentes y está muy avanzado. Una vez hecho esta propaganda, comentar que hablando de intervencionismo, precisamente, y hablando de intervencionismo en general, pero del hígado en particular, uno de los problemas que tenemos siempre cuando realizamos procedimientos en cualquier parte es que la ecografía... Perdón un segundito, estoy ocupado, uno de los problemas que tenemos cuando hablamos de la ecografía en general es que muchas veces nos encontramos con que las lesiones pueden en algunos casos ser visibles o no. En el hígado tenemos lesiones, en la mayor parte de los casos, que se ven perfectamente en la ecografía y para cualquier procedimiento es perfecto, pero sin embargo en algunos casos nos encontramos en que no podemos, no tenemos la capacidad de visualizarlo. En ese caso necesitamos herramientas que nos permitan precisamente solventar estos casos. ¿Y por qué la ecografía? Porque tenemos el escáner, ¿no? Que podemos utilizar los con el escáner. Sin embargo, en el hígado el escáner tiene una serie de problemas importantes, que es como que al final también vamos a necesitar en la mayor parte de los contraste para ver las lesiones. Entonces, voy a hablar en los próximos minutos sobre los procedimientos en los que la ecografía con contraste puede tener utilidad y puede ayudarnos a resolver problemas y intentar explicar cuándo, en qué casos precisamente podemos recurrir a esta técnica para realizar estos procedimientos. Hablaré un poquitín de la técnica. Es importante la técnica porque realmente hay algunos aspectos que conviene conocer para sacarle partido. Hay que tener en cuenta que los procedimientos que vamos a utilizar, en los que vamos a utilizar la ecografía con contraste, van a ser diversos y cada uno de ellos tiene sus peculiaridades, y en cada uno de ellos la técnica de ecografía con contraste es diferente y en momentos diferentes. Y luego hablaré cuáles son los problemas con que nos podemos encontrar, cómo resolverlos, los fallos con que nos podemos encontrar y sobre todo también las utilidades. Bueno, la utilización de la ecografía con contraste en procedimientos intervencionistas puede ser utilizada y es útil tanto en procedimientos diagnósticos como en procedimientos terapéuticos. ¿Y eso por qué? Porque nos va a permitir, en algunos casos, realizar procedimientos con guía ecográfica en lesiones que no son visibles en ecografía. Es decir, es una alternativa a la TC, con la diferencia en que la ecografía tiene una serie de ventajas sobre la TC clarísimas, como son que es una exploración que se realiza en tiempo real y sin radiaciones. La TC también puede permitirse, se puede hacer también en tiempo real, pero normalmente la radiación, el precio que se paga en radiación es muy superior. Y además tiene la ventaja de que en la mayor parte de los casos, sobre todo en el hígado, la diferencia de contraste entre la lesión y el órgano es mayor. La ecografía con contraste en general tiene además otra ventaja, que en muchos de los casos mejora los resultados de los procedimientos realizados sin contraste. Y luego también podemos utilizarlo para otra cosa, para hacer un seguimiento de los resultados durante los procedimientos terapéuticos, en 2 momentos, o bien durante el procedimiento o bien después del procedimiento. Durante el procedimiento porque nos permite comprobar si hemos tratado completamente la lesión. Esto igual en el hígado es menos importante. Nosotros esto lo utilizamos mucho en la ablación de tiroides, por ejemplo, para confirmar hasta dónde hemos llegado en la ablación. Igual en el hígado menos, pero también lo utilizamos, pero sobre todo también después del procedimiento como forma de control. Y aquí también lo solemos utilizar en tiroides, por ejemplo, también, pero en el hígado también. Ya hablaré luego sobre esto. Claro, uno de los problemas que se nos plantea, una de las cuestiones que se puede plantear, se nos puede decir, bueno, cuando no veo una lesión en la ecografía, lo que hago es recurro al TAC. ¿Por qué no voy a recurrir al TAC si es una técnica que también es útil, es práctica, es rápida? Bueno, la ecografía, como decía,
tiene una serie de ventajas y es que puedes realizar el procedimiento en tiempo real. Sabes en cualquier momento, en todo momento, dónde está la punta de la aguja, qué es lo que estás haciendo y dónde estás haciendo. Es una técnica además que no radia al paciente, pero tampoco radia al que lo hace, que eso es importante. Cuando uno realiza muchos procedimientos con TAC, realmente al final es verdad que bueno, pues a pesar de la protección siempre se paga un cierto precio. Es muchísimo más rápido, evidentemente una ecografía, una biopsia con contraste ecográfico puedes hacerla en un par de minutos, mientras que con TAC se tarda bastante más, y luego también se puede utilizar en pacientes con insuficiencia renal, porque no tienen los problemas del contraste y la función renal. Por contra, tiene una serie de desventajas, y es que la ecografía con contraste solo se utiliza, solo persiste el contraste durante un plazo de tiempo limitado, que pueden ser, dependiendo del tipo de lesión, puede ser más o menos. Por ejemplo, en un hepatocarcinoma en el cual únicamente estás trabajando en la fase arterial, el tiempo es muy corto, porque únicamente es la fase arterial del contraste, son unos 30 segundos, 60. Mientras que, por ejemplo, en las metástasis, por ejemplo, tienes más, perdón. Algunas lesiones también se ven con mucha dificultad, tanto incluso con la ecografía con contraste. Los pacientes obesos plantean un problema, sobre todo en las zonas más profundas de visualización, y luego, claro, tiene una mayor dependencia del operador. Se necesita algo más de experiencia probablemente que con otras. Pero esto nos pasa también con el TAC. En el TAC, evidentemente, también no es lo mismo hacer una técnica por alguien que tiene experiencia que por alguien que no lo sabe. Es decir, la mayor parte de los problemas que tiene la ecografía con contraste los tiene también el TAC. Hay que recordar que cuando tiene que biopsiar una lesión en hígado, por ejemplo, que solo se ve con contraste, evidentemente el lapso de tiempo es también limitado. ¿Cuáles son los problemas específicos de la ecografía con contraste al margen de todos los demás? Como decía, uno es la inyección de contraste. El tiempo de realce es limitado. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, en algunos casos se puede resolver utilizando varias inyecciones. Es decir, esto no es infrecuente que a veces necesitemos realizar una inyección, por ejemplo, para detectar la lesión mientras estamos planificando, justo en el momento, y luego tengamos ya una vez con la aguja en el interior del paciente, tengamos que hacer una segunda inyección para dirigirnos en concreto a la zona donde tenemos que ir. A veces se puede ir algunos aparatos que permiten una infusión continua de contraste. La verdad es que son poco populares. Yo he tenido alguno en alguna ocasión y la verdad es que me resultan un poco más engorroso que otra cosa, pero sí que es verdad que también existe la posibilidad de realizar una inyección automática con estos aparatos. El otro problema es la visualización de la aguja. ¿Por qué? Porque la ventana de visualización con contraste hace que la aguja se vea peor, es menos precisa. Y por otra parte, si utilizamos cuando utilizamos esta ventana de contraste, los tejidos que no se realzan no son visibles y al final no sabemos muy bien dónde estamos. Por eso es fundamental y casi imprescindible utilizar doble ventana cuando realizamos el procedimiento, lo cual hace que uno se sienta un poco esquizofrénico en el sentido de que tiene que estar mirando a dos ventanas a la vez. Luego veremos un ejemplo. ¿En qué procedimientos puede ser útil la ecografía con contraste? Pues puede ser útil en casi todos los procedimientos que realizamos en el hígado. Puede ser útil en la biopsia. Sobre esto hay algunas publicaciones, esta que tenemos aquí, que son algunas de ellas relativamente recientes, que muestran que la utilización de ecografía con contraste cuando se realiza una lesión, cuando se realiza una biopsia de una lesión no visible en la ecografía convencional, permite realizar el procedimiento con éxitos técnicos muy altos, como por ejemplo alrededor de casi el 90%, muy cercanos al 90%, que es el éxito técnico prácticamente de la biopsia en un poquitín más bajo, igual que la biopsia cuando no se utiliza en lesiones que son visibles por ecografía. Es decir, nos permite prácticamente la técnica de ecografía con contraste igualar los resultados de los procedimientos en lesiones que no son visibles con los procedimientos en lesiones que son visibles. Esto es un avance impresionante. Aquí tenemos un ejemplo. Esto es una lesión que no se ve en la ecografía convencional, como veis aquí, pero sin embargo se ve en la ecografía con contraste. Es una lesión metastásica que nos permite nos permite acercar la aguja a la zona de biopsia y biopsiar. Como veis, la necesidad de las dos ventanas es bastante obvia. Está claro porque en esta no se ve la lesión y esta porque realmente nos da un poquitín más idea aproximada de dónde está la lesión. Igual se ve mejor en esta otra, en la cual aquí vemos
la necesidad de la doble ventana en esta lesión en la cual cuando nos acercamos a la lesión vemos que efectivamente la lesión a la que vamos a pinchar, está aquí, pero realmente la aguja no la vemos bien. Sin embargo, aquí vemos claramente que la punta de la aguja está justo en la zona donde queremos. Y cuando disparamos la lesión, fijaros, hemos disparado la aguja y aquí se ve perfectamente que la aguja está en su sitio. Sin embargo, en esta ventana la aguja no se ve demasiado bien. Con lo cual, la necesidad de la doble ventana siempre es claro, porque la doble ventana nos va a ayudar a identificar con más claridad dónde estamos y que la aguja está en su sitio. La verdad es que uno acaba un poquitín necesita que casi acaba bizco con la necesidad de mirar las dos imágenes, pero sí que es verdad que una vez que empiezas a hacerlo te acostumbras a ello. Aquí tenemos otro ejemplo de una lesión no visible en la ecografía convencional. Aquí veis que la lesión no se ve en absoluto. Cuando le metemos contraste vemos que la lesión es perfectamente visible y para biopsiarla lo único que tenemos es que meter contraste, como en este caso, y con contraste nos dirigimos directamente hacia la zona de la lesión. Veis que la lesión es pequeñita, no es difícil. Fijaros que con esta lesión aquí sí que veo claramente dónde está la aguja, aquí no la veo, y aquí he disparado y ahora ya veo que la biopsia está. Como veis, la necesidad de utilizar la doble ventana es absolutamente fundamental. Podemos utilizar también la ecografía con contraste no necesariamente durante el propio procedimiento, sino a veces para planificar el procedimiento, para saber exactamente si lo que estoy yo viendo es realmente la lesión a la que quiero llegar. Aquí hay una publicación de hace unos años que en principio demostraba que cuando se utilizaba la ecografía con contraste para planificar el procedimiento, la fiabilidad de la biopsia subía aproximadamente 5 o 6 puntos con respecto a aquellos casos en los que no se utilizaba la ecografía con contraste. Hablo de lesiones que más o menos, estas lesiones son más o menos visibles con ecografía convencional, pero que muchas veces, sobre todo cuando estamos hablando de esto, cuando hablamos de hígados complejos, esto es muy habitual, por ejemplo, en hígados cirróticos, en los cuales tenemos lesiones en los cuales vemos un montón de nódulos por todas partes y no sabemos si el nódulo que queremos que vamos a pinchar es realmente el que estamos viendo, es otro distinto. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, que tenemos aquí una lesión. Esta es una lesión casi no visible en el hígado, aquí lo tenemos, una lesión que aparentemente podría ser la lesión que estamos buscando, ¿no? Vemos que es un hígado heterogéneo. Si le metemos contraste, en la planificación comprobamos que efectivamente la lesión que queremos pinchar está exactamente ahí. Aproximadamente es la misma. Entonces ya sabemos que esta que estamos viendo es la lesión a la que queremos ir y ahora ya, sin necesidad de contraste, nos dirigimos a esta lesión que hemos visto y efectivamente la biopsiamos sin ningún problema. Y eso nos permite estar seguros de que la lesión que queremos biopsiar es la lesión que tenemos que ir. Cuando nos surgen dudas en el contexto, en un proceso de una biopsia, la inyección de contraste nos ayuda precisamente a resolver esas dudas y a estar completamente seguros. Pero es más, la ecografía con contraste está comprobado que cuando se utiliza de forma rutinaria en la biopsia, mejora la sensibilidad. ¿Por qué mejora la sensibilidad? Fundamentalmente porque nos permite dirigir la biopsia a los sitios en los cuales la biopsia va a obtener mejores rendimientos. Luego hablaré un poquitín más en detalle sobre esto. Por ejemplo, esto es un estudio recientemente publicado en el cual mostraba que cuando se utilizaba la ecografía con contraste en la biopsia de lesiones abdominales, no de lesiones abdominales, la mayor parte de ellas estaban en el hígado, los pacientes, la necesidad el número de biopsias bajaba dramáticamente, prácticamente a la mitad, y mejoraba también, del orden de 5 o 6 puntos, el éxito de las biopsias. Podéis decir, bueno, 5 puntos no son muchos. Bueno, no son muchos. Cuando estamos hablando de lesiones malignas, 5 puntos es una enormidad. Pero hay más. La verdad es que la guía de ecografía con contraste, en general, va a aumentar prácticamente en estudios un poquitín más amplios, va a ampliar mucho la sensibilidad de la biopsia. Y la sensibilidad de la biopsia es importante, dado que la biopsia es la base del diagnóstico de las lesiones malignas en todos los casos. Si no tenemos una biopsia positiva, prácticamente nadie va a tratar una lesión en la mayor parte de los casos, es decir, con la excepción de algunos de los tumores en hígados cirróticos. Pero bueno, esto es importante. Pero evidentemente la mejoría que se produce en todas las lesiones, como vemos aquí, del orden en este artículo publicado por un grupo rumano, que se produce alrededor de en algunos casos casi un 15%, es especialmente llamativo el ascenso en los hígados cirróticos y en las lesiones grandes. Por supuesto, en las lesiones mal visualizadas el aumento es dramático, pero de esto ya he hablado. ¿Y por qué se produce esto? Este es del mismo estudio. Fijaros,
El análisis de los falsos negativos en el grupo de ecografía con contraste y en la ecografía normal nos dice claramente en dónde se produce la mejoría. En la ecografía con contraste, el problema mayor que tenemos cuando tenemos un resultado falso negativo es la necrosis. ¿Dónde se da la necrosis? Sobre todo en las lesiones grandes. ¿Por qué? Porque las lesiones grandes tienen zonas necróticas amplias, sobre todo en el medio, en las cuales cuando biopsiamos estas lesiones la anatomía patológica nos va a dar resultados nulos. Entonces tenemos que dirigirnos a las zonas viables, a las zonas ricas en células activas del tumor. Y esas zonas captan contraste, con lo cual todas estas necrosis, estas zonas de necrosis en lesiones grandes, no van a aparecer como causas de error en la ecografía con contraste, precisamente porque la ecografía con contraste nos permite identificar estas zonas activas y dirigirse a ellas. Lógicamente, las lesiones mal visualizadas se ven mejor con la ecografía con contraste y en estas también vamos a mejorar. Y, por supuesto, tenemos también el problema del hígado cirrótico. En general, en el hígado cirrótico, que tenemos múltiples lesiones muchas veces en las cuales no sabemos exactamente cuál nos tenemos que dirigir, estos plantean problemas en la ecografía normal, pero no plantean problemas en la ecografía con contraste. Lógicamente, las lesiones pequeñas, que son problemas sencillamente que no le damos a la lesión, van a aparecer como causa de fallo en la biopsia, tanto en las lesiones convencionales como en las lesiones con ecografía con contraste. Pero prácticamente el número de lesiones que no llegamos a alcanzar o no llegamos a diagnosticar adecuadamente con ecografía convencional se reduce dramáticamente cuando utilizamos ecografía con contraste. Sobre todo en este tipo de problemas, lesiones grandes, hígados cirróticos y lesiones con visualización dudosa. En esos casos la ecografía con contraste merece utilizarse. Este es otro artículo en el cual también habla de la mejora que se produce en cuanto a la fiabilidad diagnóstica, en este caso en lesiones pulmonares y mediastínicas, no estamos hablando de hígado, pero nos permite hacernos una idea de también dónde está la gran diferencia, dónde se obtiene la gran diferencia en la mejora, sobre todo en pacientes con necrosis, en este caso también en el pulmón con lesiones, la diferenciación entre las zonas de atelectasia y las zonas de tumor. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en un paciente que tenía una gran masa, en el cual tenemos una zona de captación que nos dice que está activa en la zona más proximal, no se ve muy bien aquí en la presentación, y aquí vemos que dirigimos la biopsia precisamente a la zona en la cual identificamos la zona de captación, huyendo precisamente de las otras zonas que probablemente no nos permitan obtener una muestra adecuada. Bueno, esto en cuanto a la biopsia. ¿Dónde más es útil? Pues en el otro gran procedimiento que hacemos ahora en estos momentos, en el hígado, que es la ablación hepática. Y la ablación hepática es útil en las tres fases del procedimiento. En la planificación, durante el mismo procedimiento de la ablación y en el seguimiento después del tratamiento. Probablemente en el seguimiento es igual el que menos útil es, pero los otros dos es tremendamente útil. La planificación, cuando utilizamos la ecografía con contraste al planificar el procedimiento, y nosotros realizamos siempre una ecografía con contraste una semana antes de realizar el procedimiento de ablación, nos permite, en primer lugar, identificar de forma más precisa las lesiones a tratar. También nos permite identificar vasos cercanos. Los vasos cercanos, cuando son gruesos, pueden generar zonas de efecto de fuga de calor. Por lo tanto, nosotros cambiamos muchas veces la técnica de ablación para precisamente prever este efecto de fuga de calor. A veces utilizamos microondas en vez de radiofrecuencia, que es lo que utilizamos habitualmente cuando vemos un vaso grueso. Luego, por otra parte, nos permite, al darnos más información, decidir si tratar o no. A veces la ecografía con contraste evita que nosotros hagamos un tratamiento, pues porque vemos cosas que hacen que este tratamiento igual no esté indicado, y nos permite sobre todo planificar la estrategia de ablación. Y luego además es una referencia para estudios posteriores. En cuanto a la utilidad en la ablación hepática, en la planificación, hay algunas series que muestran que la utilización de la ecografía con contraste en la planificación permite en algunos casos, en más pacientes, excluir la realización de ablación, precisamente porque se identifican pacientes que realmente no se beneficiarían de la ablación. Esto es infrecuente hoy en día, porque probablemente casi todos los pacientes les hemos hecho TAC, les hemos hecho resonancia, les hemos hecho de todo, y al final es muy raro que nos llevemos sorpresas en la radiofrecuencia. Este es un artículo un poquitín más antiguo, pero sí que es verdad que en algunos casos nos ha ocurrido. Pero sí que es verdad que aumenta mucho la eficacia técnica, porque nos permite planificar mejor la ablación e identificar mejor, sobre todo, accesos a las lesiones. En estos casos, la eficacia técnica cuando se utiliza ecografía con contraste sube. Durante el procedimiento,
también la ablación es útil, lo mismo que la biopsia, a la hora de actuar sobre lesiones que no son visibles en la ecografía convencional. Nos permite ver lesiones y actuar sobre ellas. Y luego nos permite también, después de realizar la ablación, evaluar el resultado. Ya digo que esto lo hacemos con más frecuencia en la ablación tiroidea, pero aquí también lo utilizamos. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que cuando acaba una ablación normalmente todo está lleno de burbujas y realmente la ecografía con contraste son burbujas, con lo cual a veces resulta difícil diferenciar. Por eso hay que esperar muchas veces 10-15 minutos después de la evaluación para estudiarlo. La otra alternativa es tener un TAC en el... realmente nosotros también tenemos un TAC en la sala donde realmente hacemos el procedimiento en una sala híbrida en la que tenemos los dos, pero tiene la ventaja de que la verdad es que el utilizar la ecografía con contraste muchas veces es más inmediato y te permite verlo mejor. La verdad es que utilizamos indistintamente las dos técnicas y la verdad es que también muchas veces se necesitan inyecciones sucesivas de contraste para verlo bien, precisamente por el comentario por lo que comentaba, por lo que comentaba antes de esto de la necesidad de realizar de las burbujas. De hecho, en algunos estudios realizados muestran que la utilización de ecografía con contraste durante la ablación permite disminuir el número de sesiones de ablación necesarias, es decir, evita el dejarse lesiones sin tratar en algunos casos. Cuando hablan aquí por ejemplo, cuando habla de media de sesiones de tratamiento, quiere decir todo lo que sube de uno. Todo lo que sube de uno son lesiones son lesiones que aumentan. Todo lo que sube de uno son necesidad de repetir los procedimientos porque el primer procedimiento no ha ido bien. Aquí tenemos un caso de una lesión no visible que no se veía en la ecografía convencional, es una lesión metastásica, en el cual vamos a utilizar la ecografía con contraste precisamente para colocar la antena en el interior. Aquí veis, es una antena de microondas. Aquí veis cómo me acerco a la lesión mientras... Ya digo que lo bueno que tiene las metástasis muchas veces es que te da un poco más de tiempo para colocar la lesión. Aquí estoy avanzando y justo aquí estoy a punto y justo dentro, ya estoy en el sitio y ahora empiezo, inmediatamente enciendo el generador para producir la primera burbujita. Veis que lo he colocado. Veis que el tiempo que tengo no es mucho, pero aproximadamente unos 15 segundos, 10-15 segundos me ha permitido entrar en el hígado, colocar la aguja en el sitio y iniciar el procedimiento de ablación. Como veis. A veces lo utilizamos incluso en la ecografía con contraste, con procedimientos de fusión, porque realmente muchas veces la fusión nos da información sobre la localización en el virtual, digamos que en el TAC, pero no nos da información muchas veces sobre la posición exacta, porque las lesiones muchas veces no son visibles en la ecografía y en el TAC sin contraste tampoco, con lo cual evidentemente en estos casos utilizar ecografía con contraste nos permite identificar las zonas a las cuales nos tenemos que dirigir. Por supuesto, también podemos utilizarlo para evaluar el resultado inmediatamente. En este sentido, porque hay muchos grupos, sobre todo en Italia, que utilizan la ecografía con contraste al final del procedimiento, como decía antes, para ver si el resultado ha sido bueno o no. Aquí ya digo que el problema suelen ser no solamente la burbuja, sino también las zonas de hipervascularización que nos encontramos con mucha frecuencia alrededor de la zona que hemos tratado. Sin embargo, sí que es verdad que en algún estudio realizado en Italia han demostrado que la fiabilidad de la ecografía con contraste al final del procedimiento es idéntica a la fiabilidad de un TAC realizada 24 horas después del procedimiento, con lo cual es una buena alternativa para, mientras el paciente lo tenemos allí, saber si realmente hemos realizado el procedimiento adecuadamente o necesitamos un segundo tratamiento o completar el tratamiento en alguna zona que nos hayamos quedado sin tratar. Nosotros utilizamos con más frecuencia la ecografía con contraste en el seguimiento, normalmente 24 horas después de la ablación, porque nos da información sobre el resultado real de la ablación. Uno de los problemas que tenemos con la ablación es que la ablación teórica, según si sigue una de las tablas, es una, y la ablación real que nos encontramos al día siguiente es otra. La única manera que hemos tenido durante estos años precisamente de saber exactamente cuál es el resultado real de la ablación y lo cual nos ha permitido modificar nuestra técnica de ablación ha sido precisamente esta ecografía con contraste realizada 24 horas después, que nos da una información exacta de hasta dónde ha llegado la ablación, ver qué zonas nos hemos dejado sin tratar o cómo ha sido la morfología de la ablación. Esta ecografía con contraste a las 24 horas nos permite comprobar que la lesión está completamente incluida en la área tratada, nos permite identificar las posibles áreas no tratadas, incluso en un momento determinado, si vemos que una zona no hemos tratado, pues ya planificar el siguiente procedimiento, y luego nos permite
permite también, otra cosa importante, diagnosticar las complicaciones vasculares, que en el hígado igual no hemos tenido prácticamente nunca o casi nunca, alguna vez sí, pero en el riñón, por ejemplo, tienen algo más de importancia. Y luego también algunos grupos utilizan también ecografía con contraste en el seguimiento. Hay algunos problemas en el seguimiento. Los primeros 30 días suele haber un realce perilesional que la verdad es que te engaña mucho, sobre todo estoy hablando del hepatocarcinoma. Y luego tenemos, es obvio que también podemos utilizar, en este caso utilizamos para la evaluación posterior un RECIST modificado, en el cual el volumen de la zona tratada no es útil, pero el realce, la existencia o no de realce en la zona de la lesión, si es de lo que buscamos es si la lesión es viable o no, si se realza o no. Si no se realza, entendemos que es una lesión necrótica. Sin embargo, el problema que tenemos es que no se utilizan las metástasis, dado que en las metástasis el lavado es tan rápido que normalmente al final es prácticamente imposible distinguir la zona tratada de una zona metastásica en la cual se ha producido el lavado. En mi opinión, la ecografía con contraste no puede reemplazar la TAC y el RM para los controles. ¿Por qué? Porque tanto en el hepatocarcinoma como en las metástasis tenemos un problema, que es que necesitamos identificar si existen otras lesiones concomitantes, tanto en el hepatocarcinoma como en el hígado, y para eso necesitamos ver todo el hígado, porque muchas veces hay otras lesiones en otro sitio que, si utilizamos la ecografía con contraste únicamente para el seguimiento, evidentemente no las podremos ver. Por lo tanto, yo creo que en estos casos la utilidad es prácticamente nula. Aquí tenemos algunos ejemplos de control posterior tras ablación. Este es un hepatocarcinoma situado en el segmento 1, ya veis que es grandecito. Hicimos un tratamiento, en este caso con radiofrecuencia, y este es el resultado al final del procedimiento, y esto es el control con ecografía con contraste al día siguiente del procedimiento, que muestra que no existen zonas de captación en la zona tratada. Otro paciente con una metástasis, con un hepatocarcinoma también, y aquí vemos el control al día siguiente. Vemos que la captación de contraste se produce todo alrededor, pero la zona tratada no presenta captación ninguna. Vemos algún vasito justo alrededor, los vasos están relativamente cerca, pero sin embargo la zona tratada ha sido tratada con éxito. Otro caso con otro paciente con otro hepatocarcinoma, en el cual el control postablación que vemos aquí muestra que no existen zonas de captación arterial intensa activa en el seguimiento a las 24 horas. Este es otro caso distinto. Esto es otro hepatocarcinoma en el que utilizamos, en este caso, unas microondas. Se ven claramente la marca de las microondas aquí. El control al día siguiente con ecografía con contraste nos permite ver la zona de ablación, que como veis es bastante oblonga, es decir, muy alargada y relativamente poco estrecha. Incluso se ve un vaso cruzado alrededor, desmintiendo la falta de influencia de los vasos en la fuga de calor, la falta de existencia de la fuga de calor en los tratamientos mediante ablación, pero sin embargo es verdad que no vemos ninguna zona de captación arterial sospechosa. Otro paciente. Este paciente lo utilizamos en la planificación. En la planificación, como veis aquí, identificamos una lesión hipercaptante en la fase arterial, pero que tenía un vaso grueso alrededor. Al ver este vaso, normalmente nosotros utilizamos ablación con radiofrecuencia, este tipo de lesiones, utilizamos un electrodo desplegable que nos va muy bien, pero sin embargo, aquí, al haber un vaso tan gordo, cambiamos y decidimos utilizar microondas, como en este caso, y es lo que hicimos al día siguiente. Y utilizamos las microondas para evitar precisamente el efecto de fuga de calor producido por este vaso. Ese es el efecto, este es el control al día siguiente, en el que vemos que no existen zonas de captación. Sin embargo, como veis, el vaso grueso, a pesar de que las microondas pasan por ahí, está perfectamente respetado. Por lo tanto, sí que es verdad que un cierto efecto de fuga de calor puede existir en la zona, aunque es verdad que toda la zona alrededor del vaso aparece completamente necrótica. En conclusión, hemos hecho un repaso más o menos a todas las posibilidades que tenemos dentro del hígado, de los procedimientos procedimientos en hígado, y hemos comprobado que el contraste puede ser útil para los procedimientos guiados por ecografía, que lo único que hay que hacer es incorporarlo realmente a los procedimientos, tenerlo disponible, estar acostumbrado a utilizarlo, y realmente una vez que uno lo está acostumbrado, la verdad es que acaba encontrando la utilidad y lo utiliza, y a veces es útil para ello. Nos permite ayudar a planificar los procedimientos, permite, y esto es muy importante, el acceso a lesiones que no son visibles cuando utilizamos la ecografía convencional para la guía, y permite resolver un problema que muchas veces se resuelve con TAC y con este mismo problema en el TAC, porque en el TAC normalmente las lesiones tampoco suelen ser visibles. Aumenta también la sensibilidad de las biopsias, por lo tanto hay que recordar que podemos utilizarlo, y es una alternativa muy buena para cuando nos encontremos con biopsias de lesiones de gran tamaño, biopsias en las cuales igual en alguna
hecho una biopsia y nos ha ido mal. La posibilidad de cuando se repite utilizar ecografía con contraste está bien, y también nos permite aumentar la sensibilidad, sobre todo en lesiones en hígados complejos, sobre todo en hígados cirróticos, en los cuales necesitamos saber exactamente la lesión que vamos a biopsiar, y luego permite también una evaluación inmediata del resultado de las evaluaciones, que no es desdeñable. Y eso es todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, José Luis. Una excelente presentación, ¿no? Que demuestra que, por un lado, podemos mejorar el rendimiento de las biopsias con el uso de contraste, y además también nos ayuda a guiar mejor los procedimientos de ablación. Tenemos ya una batería de preguntas de Salva, o sea que vamos a pasar directamente a ellas. La primera es, en tu experiencia, ¿todos los equipos de ecografía permiten realizar la ecografía con contraste? ¿Qué equipos son no óptimos? Los modernos, yo creo que sí, la mayor parte de los de gama media-alta, yo creo que prácticamente todos. Evidentemente hay que comprar la aplicación, no siempre esa aplicación está incluida en los equipos, pero yo creo que los equipos, la mayor parte de los equipos que tenemos nosotros en los hospitales, que son de gama alta o media-alta, está incluido, yo creo que sí. Sí, No es una claro, limitación. si se compra con ello, hay algunos casos en los cuales para abaratar no te la incluyen, pero realmente todos los equipos modernos la permiten, sí. Permiten incorporarla. Ok. La siguiente pregunta es si realizas informe estructurado cuando haces una ecografía con contraste. No, la verdad es que en la ecografía con contraste, como normal, vamos a ver, distinto. Ecografía con contraste diagnóstica, sí, en la mayor parte de los casos el informe es estructurado. En la ecografía con contraste con intención de procedimiento, no, normalmente no. El procedimiento requiere un poco de literatura normalmente y un poco de poesía también. Son escenarios diferentes, correcto. Sí. Después hay otra pregunta clásica de Salva, que es sobre el uso de la inteligencia artificial, ¿no? En el escenario este que comentas de la ecografía con contraste en el hígado. En principio no, es un poquitín como casi todos los procedimientos quirúrgicos, semiquirúrgicos, los procedimientos dinámicos, digamos, en los cuales, si hay algún sitio donde la inteligencia artificial es más problemático, es en aquellos escenarios en los cuales las variables son múltiples y son complejas. Entonces, en esos casos, la ecografía con contraste en general requiere normalmente una imagen que es cambiante a lo largo del tiempo y cambiante a lo largo del espacio. ¿En qué se puede utilizar la inteligencia artificial? En aquellos casos en los cuales en la ecografía con contraste, y no estoy hablando de mi charla de ahora, sino eso, se pueden obtener curvas dinámicas. En esos casos sí, obviamente, pero en lo que es la imagen concreta y en la imagen con intención de procedimiento, obviamente no. Muy bien. También preguntas sobre el uso, si es posible, a realizar la ecografía con contraste cuando la realizáis en quirófano. Sí, claro, sí. La he utilizado en ocasiones. Es un problema porque a veces los ecógrafos de quirófano, eso sí que no están muchas veces, por la naturaleza, no están preparadas para tener contraste, porque igual se compran, no se plantea la posibilidad. Entonces, a veces tenemos que llevar el ecógrafo nuestro, meterlo en quirófano, lo cual es un poco follón, y hacerlo. Pero sí, he hecho unas cuantas, ¿sabes? Ok, también la siguiente, si hay, en tu experiencia, falsos positivos, falsos negativos. ¿En qué casos hay? Evidentemente, los falsos negativos, claro, Tiene que haber otro, ¿no? A veces puede ser que la lesión no la veas no la veas con contraste. Pero vamos, realmente esto es una técnica que utilizas para resolver un falso negativo, una situación en la cual aparentemente no ves la lesión y la ves. O sea, mira, por ejemplo, ayer mismo, justo ayer, antes lo he comentado fuera de micrófonos. Justo tenía que colocar 3 marcadores fiduciarios en una lesión que no se veía en ecografía convencional. Y la verdad es que los colocamos porque se podía ver con la ecografía con contraste. Claro, tenía un problema. La ecografía con contraste era una metástasis, con lo cual tenía unos 90 segundos. Ponte que le podía sacar 2 o 3 minutos al procedimiento y tuve que colocar 3 marcadores en el tiempo que se colocaba. Pero bueno, la verdad es que con un poco de habilidad conseguí colocar los 3 en ese tiempo. Pero el problema mayor en esto es más el tiempo que otra cosa más que los falsos negativos. Ok. También la siguiente pregunta nos pregunta sobre contraindicaciones, efectos adversos y si utilizas un consentimiento informado específico. Antes utilizábamos, ahora no. Justo esta semana se ha publicado una serie muy grande de revisión
enorme, no me acuerdo, es que no me acuerdo ni siquiera la publicación, la tengo por ahí en algún sitio, en el cual hacían una valoración de las complicaciones que se observaban en la ecografía con contraste. Y las complicaciones eran prácticamente inexistentes. Me parece que era una serie de una brutalidad. Tenían, pues, no sé si eran 17 efectos adversos, ninguno de ellos, algunos de ellos graves en el sentido de eso, pero con ninguno de ellos con consecuencias. Y la verdad es que las complicaciones son tan bajas que realmente en principio no estarían dentro del rango de los que necesitan procedimientos más allá de la inyección de cualquier medicamento. Realmente las complicaciones de la ecografía con contraste, del contraste ecográfico como del medicamento, son bastante más bajas que las complicaciones de muchos medicamentos inyectables. En ese sentido, no requerirían un consentimiento específico de la misma manera que en principio o por lo menos lo requerirían bastante menos, por ejemplo, que la inyección del contraste convencional que utilizamos para el TAC, por ejemplo. Ok, perfecto. La siguiente pregunta es si existen guías internacionales consensuadas y aceptadas sobre el uso del contraste. La más útil es la última guía de la EFSUM, que se publicó hace ya unos añitos, yo creo que 5 añitos o así aproximadamente, que habla de la utilización de la ecografía con contraste que incluye en el hígado, que incluye procedimientos, está incluido en ellos. Yo creo que es en cuanto a guía internacional o guía de consenso, yo creo que es la más útil en esto, la más indicada. Ok. Y la última pregunta, que es una pregunta así más abierta de Salva, que me pregunta sobre retos del futuro, del uso del contraste en el hígado. ¿Qué te Conseguir parece? uno que dure un poco más, la duración, sí, básicamente. Y luego sería ideal que la imagen de la pantalla de visualización de contraste fuese de mejor calidad. La verdad es que uno de los problemas que tenemos es que la resolución, la imagen es un poco más tosca, lógicamente. Evidentemente, claro, está basada en burbujas que se ven por armónicos, con lo cual la verdad es que la imagen sería ideal una situación en la que pudiésemos también una fusión en la cual pudiésemos superponer la imagen con contraste a la imagen que no tiene contraste, de manera que en vez de tener que andar despistojándonos mirando las dos pantallas a la vez, lo pudiésemos hacer en una sola pantalla, se me ocurre. Esto sería ideal. Se me ha ocurrido cuando has comentado que te quedas bizco haciendo de esto. Sí. Es una aplicación. Literalmente, a veces no es fácil, pero bueno. Muy bien. Pues hay muchas felicitaciones en el chat también. No hay ninguna pregunta más de la audiencia. Yo daré paso a Ángeles, que seguro que tiene algún comentario, pregunta, aportación. Ángeles, adelante. Bueno, primero felicitaciones por la charla. He estado como Ya me la sabía, ya me la haría. Súper bien, pero siempre se aprende. No, muy bien, muy bien. No, yo te quería preguntar, porque ahora hay varios artículos que han salido últimamente, ¿no?, sobre el ACEUS en 3D y en 4D para poder luego valorar la respuesta al tratamiento, ¿no? Hacer el estudio inicial en 3D o en 4D y después valorar si has cogido toda el área de tumor o no en la ablación. No sé si habéis probado, si tenéis alguna experiencia con esto. No he probado. La verdad es que ya he dicho por qué. La verdad es que normalmente nosotros siempre acabamos buscando otra técnica para comprobar mejor los resultados. Yo digo que al final yo creo que el TAC, la resonancia, nos permite una valoración bastante más amplia en pacientes que son complejos y en pacientes que pueden tener otras cosas. Y me siento más cómodo realizarlo así. Es decir, al final... Claro, la ecografía con contraste tiene sus limitaciones, no lo ve todo, la sensibilidad es la que es, con lo cual yo creo que cambiar la ecografía con contraste a otras técnicas en la evaluación posterior de los resultados permite, primero, tener más datos, que eso es importante, y ver más. A nivel de eso no me acaba de convencer demasiado. Por cierto, no lo he dicho, pero ahora aprovecho para comentarlo. Sobre este tema hay un artículo publicado en un Radiología de hace un año, me parece que es, donde está todo lo que he comentado ahora y algo más probablemente. Si alguien tiene curiosidad puede mirarlo, es que no lo he incluido en las referencias y básicamente porque, claro, seguro que es más fácil buscarlo ahí que intentar volver a mirar la sesión, que probablemente sea más largo y aburrido. Bueno, anotamos como bonus la referencia esta. Sí, pero se me ha olvidado meterla en la presentación, tenía que haberlo hecho, pero bueno, no vaya. Perfecto.
Muy bien, genial. Pues muchas gracias, Ángeles. Enhorabuena otra vez, José Luis, por la excelente presentación y seguro que Salva ahora quiere concluir la sesión, o sea que Salva. Perfecto. Bueno, Víctor, muchas gracias por tu excelente moderación. Ángeles, muchas gracias también por tus comentarios. Y José, como siempre, magistral, eres un gran profesor. Yo creo que el resumen que me hago de lo que me has enseñado es, primero, nos has animado a utilizar la ecografía con contraste, no lo tenemos que tener miedo. Después nos has dicho que es útil antes, el durante y el después. Antes, hombre, planifica el procedimiento un poco con el contraste. Durante, hombre, lesiones que no vas a ver, con el contraste lo vas a ver mejor y la sensibilidad de la biopsia te va a aumentar. Y después, sobre todo inmediatamente, no a largo plazo, pero inmediatamente, ¿no? Y después nos has dicho que es fácil, que hay que ponerse un poco bizco, pero que se puede hacer, y sobre todo nos has dicho que el informe hay que hacer un poco de poesía. No sé si te parece bien este pequeño resumen, José. Lo del informe de la poesía, la poesía del informe es lo más importante. Yo reconozco que echo de menos muchas veces un poco de poesía en nuestros áridos informes, y yo de hecho suelo incluirla además. Perfecto. Muy bien. Oye, José, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto con más sesiones que nos vas a dar seguro. Y simplemente a la audiencia recordarles que mañana tenemos al doctor José Luis Raya del Hospital de Córdoba, que nos va a hablar de la utilidad de la inteligencia artificial en el cribaje de neo de mama. Estáis todos invitados. Que tengáis un gran martes. Gracias, José, gracias, Víctor, y gracias, Ángeles. Nos vemos. Un saludo. Hasta luego. Chao. Adiós.